Bien, muy buenas noches, bienvenidos en CAP, la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. Hoy jueves 13 de mayo del año 2021 continuamos con la segunda transmisión el día de hoy. Gracias a la tecnología llegamos, bueno, estamos haciendo posible que podamos salir a través de la plataforma Zoom y también los que están conectados vía Facebook, ¿no? Por el Facebook de ENCAP, ¿ya? Bienvenidos una vez más. Hoy estaremos llevando a cabo el curso de gestión de proyectos mineros bajo el enfoque del PDBOK, ¿no? Para el cual estamos conectados ya con ingeniero MBA, ingeniero Elvis Arias, especialista en temas de minería, ¿no? Así que hoy nos va a estar compartiendo información valiosa una vez más. Nos conectamos con el ingeniero Elvis. Estaremos hasta las 10 de la noche con el desarrollo del curso. ¿Ya? Así que si tienen alguna pregunta respecto al curso, ¿no? También pueden usar el chat aquí en Zoom o en su defecto también el de Facebook. ¿Ya? Para la certificación, respondiendo también a las preguntas de certificación como es habitual, pueden ustedes certificarse en el curso del día de hoy, ¿no? Para ello deben de comunicarse a través del WhatsApp. Ahí en la parte inferior está el número, el 951428884. Escriban y indiquen, por favor, ¿no? Que desean pues obtener la certificación del curso de gestión de proyectos mineros y les van a brindar los detalles de la certificación en la modalidad digital y también en la modalidad en físico, el cual se envía por encomienda hasta tu ciudad. ¿Ya? En ambas opciones se te va a juntar todo el material, también por ahí vas a poder o te van a brindar los detalles de los medios de pago, transferencias, todos los detalles a través del WhatsApp. ¿Ya? Así que bienvenidos una vez más. En breve le damos al ingeniero Elvis el pase para que nos comente. Aprovecho también estos minutos cortos para invitarlos. Ahí está, tenemos justamente hasta el día lunes los diplomas. Hay una promoción 2 por 1 en diplomas en gestión pública. Ahí está, pueden consultar mayores detalles también a través del WhatsApp en diplomas en gestión pública. Bien, ahora sí vamos a darle la bienvenida, ingeniero Elvis, muy buenas noches. Coméntenos, por favor, ingeniero, una introducción acerca del tema, ¿no? Para quienes está dirigido y damos inicio, pues, con el curso completo. ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, ingeniero, sí, parece que su cámara, ingeniero, no está activado, su cámara web. Sí, Ahí ¿ahí me está, ven? ahora ya lo podemos ver, ¿no? Muy buenas Sí, noches. ¿cómo está? Buenas noches. ¿Me dejan compartir la pantalla? A ver, un momento, ingeniero. Ya está habilitado. A ver, pruebe, por favor. Yo le confirmo por ahí, por este medio. Ok, Genial, ya se puede apreciar. sí, vamos a saludar primeramente a la audiencia. Muchas gracias por darse tiempo y en esta participación. Hoy vamos a aprender un poco de la gestión de proyectos mineros dentro del enfoque del PMBOK. Bueno, como contenido vamos a poder revisar aquí dentro los fundamentos, algunos alcances técnicos, la gestión de proyectos, también el control de proyectos mineros, las decisiones de inversión en una empresa minera, etapas de un proyecto minero, también la importancia económica dentro de ello, las reservas de minerales, ¿no? Recuperación metalúrgica, algunas variables más, el estudio de factibilidad de un proyecto minero, las variables que se analizan para la viabilidad de un proyecto, también algunas técnicas de evaluación, algunos ejemplos, eh, algunos proyectos nuevos y la continuidad de proyectos operativos. Y por último vamos a ver algunos indicadores, ¿no? de aplicación. Para iniciar la exposición, quiero hablarles respecto a los conceptos fundamentales que son básicamente el objetivo que tiene una organización, ¿no? Una empresa, la existencia de una empresa. Se debe sobre todo a tener una proyección a futuro, generar rentabilidad, generar mayor ingreso, tanto para los accionistas y para los stakeholders. Vamos a entender más adelante esta terminología muy propia de la gestión de proyectos. Como segundo punto, los proyectos rentables incrementan valor dentro de la cadena, no solamente a la empresa, ¿no? También al sector, a la industria en general. Como tercer punto, es necesario entender que se tienen que realizar benchmark en los diferentes proyectos para así poder, bajo esta comparación, eh, tomar decisiones, ¿no? En función a los indicadores resultantes antes de la inversión.
y entendamos muy bien claramente, para los que son conocedores, la diferencia entre formulación y evaluación. La formulación de proyectos es muy diferente a hacer una evaluación de proyectos, ¿no? La formulación es presentar algo nuevo, algo técnicamente viable, ¿ya? Y la evaluación es realizar un juicio sobre valores medidos, valores proyectados y bajo ciertos términos técnicos, ¿no? Se tiene que hacer un criterio mucho más agudo para la evaluación, a diferencia de la formulación. La formulación es mucho más eh, cualitativa. Dentro de un proyecto minero podríamos contemplar como concepto, ¿no? Que es un conjunto de actividades factibles. Esto orientado hacia la producción de minerales que van a generar valor, valor económico, valor social. También está aumentar la capacidad de producción, incrementar el valor de mineral, reemplazar algunos equipos, maquinarias dentro de un proceso ya existente, ¿no? Y por último, pues el objetivo que da mayor énfasis a este sector es pues la reducción de costos, ¿no? Dado a que nos encontramos en una industria donde el valor del mineral viene dado por elementos y factores internacionales que no se pueden variar, ¿no? Ahora, como gestión de proyectos mineros, el concepto viene a ser un poco más amplio. El concepto ya viene a generarse como una serie de conocimientos, habilidades, técnicas, herramientas que van a enfocarse en el proyecto para satisfacer tanto el requerimiento de los involucrados dentro de los alcances, costo, tiempo, calidad, control de riesgos, que quizás es lo más sensible en este caso, ¿no? Y el proceso dentro de ello contempla pues las fases de exploración, desarrollo, extracción, procesamiento y comercialización. Ahora, dentro de cada uno tenemos tanto procesos como insumos, ¿no? Insumos o servicios que van a generar pues toda la cadena, ¿no? De la gestión de proyectos. Quisiéramos resumir quizá a la terminología general de proyectos, eh, entendiendo que existen cuatro fases principales, ¿no? Dentro del ciclo de vida de cualquier proyecto, ¿ya? Sea un proyecto de emprendimiento o un proyecto de gran magnitud. La fase de identificación, que es donde se inicia el proyecto, se hace toda la gestión de iniciación. De, Luego viene la fase de planificación, es donde se revisan los recursos, los alcances que se tienen que determinar. Ya es un poco demora este proceso, ya. Algunas operaciones pues tardan inclusive para poder pasar toda esta fase, algo de 10 años, ¿no? Hay un artículo eh, muy interesante que menciona que en el Perú hasta hace un par de años era, era un promedio 12 años, ¿no? La fase de planificación para que llegue todavía a hacer una ejecución. Eso con toda la terminología que pedía el Estado peruano, ¿no? Hoy en día se han regulado algunos de estos procedimientos, ya podríamos decir que es un poco más dinámico. La fase de ejecución contempla ya los procesos que se van a realizar, ¿ya? Para en sí materializar tanto el producto como el servicio, ¿no? Dentro de ello podemos encontrar el seguimiento y control, que son pues los monitoreos, las evaluaciones, tanto operativa, administrativa, ¿no? Y por último está la fase de cierre. Muy particular a la minería, la fase de cierre tiene un concepto bien breve, ¿no? La fase de cierre es, tú has encontrado una naturaleza, ya lo has explotado y tal cual lo has encontrado, la fase de cierre contempla esa obligación, ¿no? De dejarlo como se ha encontrado. O sea, hemos encontrado una vegetación, una fauna, una flora que se ha ido distorsionando con la operación, con todas las fases anteriores, pero la fase de cierre es considerar que esta naturaleza vuelva a ser en su estado normal, ¿no? Entonces, conociendo estas fases que son generales para todo tipo de proyectos,
Ya, vamos a enfocarnos en el sector minero, ¿no? Y en el sector minero me refiero, puede ser tanto a pequeña minería, mediana o gran minería. Entrando en cada una de las fases, ya comentaba que la fase de iniciación es donde uno tiene que entender cuál es la justificación, ¿no? Cuál es la razón de ser de mi proyecto. Y luego de ahí determinar ciertos parámetros, alcances, que te van a definir el norte del proyecto, el objetivo. Y dentro de ello, pues se va ordenando, ¿no? Se va hablando de estándares, de calidad. Al final, pues se va identificando quiénes son los que van a participar, los que van a ser beneficiados. Y es ahí donde agarramos el término stakeholders. Significa los involucrados, ¿no? Todos aquellos que dentro de este proyecto viable van a tener cierta participación. Y si hablamos de stakeholders en la minería, son tanto los empleados, los colaboradores en general, los dueños, los funcionarios, están los proveedores, también están la comunidad, ¿ya? Está también la parte que supervisa al trabajo, que vale ser el Estado, ¿ya? Y también están los clientes, ¿no? ¿Ya? Dentro de todo este proceso en el proyecto minero, los stakeholders, todos aquellos que están relacionados o involucrados en este proyecto, van a ser llamados stakeholders. En el proceso de planificación, entramos un poco más a estructurar. Ya agarramos, ya es parte gráfica, parte de confeccionar tanto la estructura de tareas, las metas, las secuencias, hacer un cronograma, ¿no? Vamos a ver los recursos, qué recursos van a implicar en mi proyecto, y también estos recursos van asociados a un presupuesto, ¿no? De dónde va a salir esa inversión. O bien lo voy a tener que financiar, o voy a cogerme a socios, o si es una empresa pequeña con capitales propios, pues va a tener que hacer un análisis de presupuesto, de flujo proyectado, ¿no? Y también dentro de este proceso de planificación, que digo que es lo más interesante, porque es donde todo el equipo técnico se reúne y evalúa los riesgos, ¿no? Y los riesgos vienen dados de varios campos, porque uno de los riesgos en minería es justamente el mercado internacional. Si estamos apostando a una producción de un elemento donde la proyección de costo va a ser optimista, o sea, va a ir al alza o va a mantenerse, pues estamos sometiéndonos a que en nuestro proyecto, en lo que dure el tiempo, vamos a tener que amoldarnos, ¿no? A esa estructura de precio. Sin embargo, si nosotros no analizamos el mercado, no estamos viendo temas políticos, no estamos viendo qué es lo que podría suceder a futuro, pues nos vamos a detener a analizar, ¿no? Y es lo que quizá afecta en coyunturas como la que vivimos actualmente en el Perú, ¿ya? Las situaciones de políticas, ¿no? Esta coyuntura pues te somete a que este riesgo ya lo analice el inversionista y por ende tome la decisión tanto de invertir o no en el proyecto, ¿no? Ahora, hay algo que tenemos que resaltar en esto, que la mayoría de los proyectos fracasan porque justamente en este proceso donde se reúne la parte técnica, no han realizado una buena planificación, ¿no? Se nos puede ir ciertos detalles dentro del EDT, y para eso nosotros, ¿qué consideramos? Nosotros deberíamos, la recomendación para temas de planificación dentro de esta secuencia es que no solamente se contrate o participe los dueños de la empresa, ¿no? O quizá el financiero de la empresa o el que te va a hacer la planificación, ¿no? Tienes que invitar también a la parte técnica, a la parte que conoce, que sabe, que tiene la experiencia de haber realizado proyectos similares, que te va a dar ese valor agregado, ¿no? O sea, ese conocimiento o esa mala experiencia vivida anteriormente, y lo va a volcar de manera de sugerencia. Entonces, algunas situaciones inesperadas que suceden en el proceso se dan justamente porque no calzan esas ideas que esa persona técnica sí conocía, ¿no? Y ahora las personas técnicas en su mayoría pues son bastante operativos, quizá no recurren tanto a la teoría,
recurren más a la práctica por experiencia propia, ¿no? Porque ellos en su momento han conocido ciertas soluciones dentro de su operación porque han vivido las situaciones, ¿no? Han vivido soluciones, han dado mucho énfasis en la dinámica de su operación. Y eso, ese conocimiento, ese detalle, va a aportar a que tu proceso de planificación dentro de cada entregable que vas a estructurar, pues tengas que asociar todas las tareas y no se te escape ninguna, ¿no? Entonces es importante entender que este proceso es bastante importante. La parte de ejecución ya viene dado justamente por esta parte de soporte operativo que va más involucrado, ¿no? Y ellos ya pues gestionan la dirección, el equipo de trabajo, el procedimiento, cuáles van a ser los controles, y de ahí parte qué indicadores se van a revisar, qué cambios van a existir dentro de esta ejecución. Y lo que tenemos que dar también mayor énfasis es que esta ejecución tiene que estar muy pegado al plan. Si justamente el que ha elaborado el plan y dentro del equipo técnico del planeamiento ha estado esta parte técnica, este soporte técnico, pues lo va a respetar. Lamentablemente en algunos proyectos sucede que el que ha elaborado el plan no conoce, ni siquiera ha conversado con el que está ejecutando el plan. Entonces el que ejecuta tiene otra experiencia, viene de otro campo, viene de otra mentalidad, de otra filosofía de trabajo, y quizá va a querer adaptar el trabajo, la ejecución del trabajo, bajo sus propios criterios, ¿no? Entonces es ahí donde se pierde el eslabón. Pueden haber cambios para mejorar, ¿ya? Puede haber evolución del plan en el proceso, en una evolución dinámica, pero no alejarse tanto, ¿no? No tiene que alejarse, tiene que estar muy adherido al plan. Entonces, esa parte también es muy sensible dentro de la ejecución de proyectos mineros. Hablábamos también de lo que son los cambios, ¿no? Me refería a los impactos que van a venir tanto desde afuera como los que se van a generar en la propia operación. Los que van a venir desde afuera, pues pueden ser tanto el costo, el valor del contenido metálico, el valor del mineral, del elemento metálico que se va a producir, ¿ya? Como el tiempo, ¿no? En este caso, el tiempo, pues, es un factor que no se detiene, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estimar bien nuestros rendimientos para que no nos salgamos dentro del cronograma. Pasando a la etapa dentro de la etapa de control y seguimiento, que es parte de la ejecución, ¿ya? Vamos a tener que elaborar ciertas herramientas, ciertas variables que nos van a ayudar a regular esta ejecución. Regular o modular sería quizá la terminología. Y para ello, pues acá se puesta una lámina donde se puede ver qué herramientas comúnmente se usaban en una unidad minera que realizaba su ejecución operativa en función al PMBOK, ¿ya? Entonces, ¿qué herramientas usábamos? Teníamos ahí la curva S, el reporte diario, ¿ya? Un reporte periódico, no puede ser semanal, mensual, trimestral. Se tiene procedimientos de reuniones con el equipo técnico y también con proveedores. La gestión de comunicaciones, tiene que haber cierta relación de tanto contractual como operativa, ¿no? También tiene que haber aseguramiento de calidad, que son los estándares, eh, Look Ahead, que son herramientas más gráficas que te van a decir cómo va el desarrollo de tu proyecto, ¿no? Ahora, también hablamos de seguimiento en campo, seguimiento operativo. Mi seguimiento operativo es tal cual se ha diseñado el planeamiento de tu proyecto, ¿ya? Asimismo, se tienen que realizar todas las ejecuciones en campo, ¿no? Ahora, vamos a tener que involucrar en este control y seguimiento no solamente a la supervisión directa, a la supervisión de primera línea, sino también a todos aquellos quienes están involucrados en el contrato. Para la fase final, la fase de cierre y evaluación, en esta fase pues contemplamos lo que son aspectos de impacto, ¿ya? Algunas mejoras, algunas recomendaciones, algunas lecciones que se va a aprender en el proceso, y tiene que cerrarse todo con un informe, ¿no? Con un informe que se tiene que emitir donde
se tenga pues toda la historia del proyecto, ¿ya? Desde la primera fase hasta la fase de cierre, y se determine pues que ya se está concluyendo el proyecto, ¿no? Algunos de nosotros quienes estamos quizá en la sala, nos familiarizamos con la parte, con una parte de estas 5 etapas, ¿no? Quizás solo con la parte de ejecución, porque estamos en operación, estamos trabajando en operación. Algunos quizá están en la parte de planeamiento, porque todavía están en proyección de su planificación de trabajo. ¿Ya? Quienes han visto cierre van a darse cuenta que esta parte va mucho más pegada a la parte legal, ¿no? Los términos legales que estipula pues el Estado, ¿no? Ahora, hay que recordar claramente que ningún trabajo se va a finalizar si no se ha concluido con la documentación o con este entregable. Quiero hablarles un poco del PMBOK. El PMBOK es una guía donde se redacta los fundamentos para la gestión de proyectos. ¿Ya? Una guía que te alinea ciertos estándares que son internacionales, que te van a alcanzar mucha orientación para que los profesionales en proyectos se alineen a una estructura que concluya pues en la ejecución adecuada de su proyecto, ¿no? Claro, es mucha teoría, es bastante teoría. Ahí en la guía no vas a encontrar casos ejemplares, ¿no? Lo que te va a ayudar a tener casos ejemplares va a ser la experiencia. Lo que vas a encontrar aquí es netamente bastante estructura, ¿ya? Y orden, ¿no? Es prácticamente lo que le llaman la Biblia en la dirección de proyectos. Dentro del sector de estos profesionales que vienen viendo proyectos en diferentes industrias, ya conocen que esta guía se encuentra en una 6ª edición. Su primera edición fue en el año 87, 1987, y va evolucionando con el correr de los tiempos, ¿no? Entonces, esta guía también te habla de 10 alcances distintos para parámetros que vamos a revisarlos a continuación. Así que esta guía, bien estructurada bajo ese molde, ¿ya? Se alinean más los que están viendo de repente obras civiles, metalmecánica, estructuras mayores, y también se ha alineado en estos últimos años a otras industrias mucho más pequeñas, ¿no? En la minería ya viene como 30 años ya adecuado. En pequeña minería todavía nos cuesta impulsar la gestión del PMBOK, porque viene dado por ciertos protocolos que si no estamos familiarizados, vamos a hacer, en lugar de hacer dinámico el ciclo de proceso, lo que vamos a hacer es afectar, vamos a tener que amarrar cierto punto, cierto equilibrio para la documentación. En realidad esto debe caminar documentación con operación, de la mano, ¿no? Juntos. Lamentablemente, quienes no estamos entendiendo esto, lo vamos a atar de una forma y no vamos a continuar con la otra. Entonces, lo que se recomienda y lo que ya se ha visto como experiencia en otras unidades, en operaciones mucho más grandes, es que exista un área paralela que gestione, ¿no? Gestione un document control, que gestione toda la cadena de información de la gestión del PMBOK y lo haga paralelo a la operación, o sea dinámico, sea rápido, ¿no? Todos los trámites, la autorización de un paso a otro, todos los procesos que hemos visto sean pues mucho más rápidos con este soporte, ¿no? Claro, este soporte tiene que conocer también los entregables, ¿no? De la ejecución. Ahora, ¿qué es el PMI? ¿Ya? El Project Management Institute. Es pues la institución de gerencia de proyectos, ¿no? Ya tiene una marca registrada internacionalmente. Ellos son los que redactan el PMBOK, ellos son los que le dan una revisión periódica. Se menciona que hay más de medio millón de miembros en el mundo. Fue fundada en 1969 y después tiene su oficina central en Norteamérica, ¿no? Entonces, un poco para conocer qué es el PMI y el PMBOK. Ahora, volviendo a cómo nos vamos a enfocar en nuestra orientación, en nuestro proyecto minero, bajo estos estándares que ya estamos mencionando, ya, vamos a encontrar 10 alcances.
Estas 10 áreas de conocimiento son áreas muy sensibles, ¿ya? Porque cada quien tiene su participación y su importancia. Primero, vamos a hablar del alcance. Referirnos al alcance es entender, ¿ya?, para qué se va a estructurar un proyecto, hacia dónde va a llegar, a dónde, cuál es el objetivo, ¿no? Cómo se va a validar, ¿ya? Y dentro de todo ello, pues se estructura, ¿no? Se estructura cierta terminología. Se menciona de repente los inversionistas, ¿no? Cuál es el objetivo de toda mina. Y hoy en día las mineras no piensan solamente en oportunidad de negocio, no piensan solamente en crecer económicamente, sino las mineras están pensando en una oportunidad social. Oportunidad social significa, si yo tengo una operación que se va a aperturar en una zona remota, ¿ya?, voy a necesitar yo de recursos tecnológicos, voy a necesitar de comunicación, entonces voy a tener que llevar comunicación allá. Voy a necesitar de dinámica de ventas, voy a necesitar proveedores y voy a tener que darle capacitación, información nueva, voy a tener que recurrir a mano de obra local. Entonces, todo ese desarrollo es pues el otro lado del crecimiento, ¿no? No el económico, sino el lado social. Ahora, ese es el alcance del proyecto que queremos determinar. Para un pequeño minero, su alcance debe ser lo mismo, ¿no? Voy a tener mi oportunidad de tener un negocio propio, formal, voy a pagar impuestos, voy a trabajar con el Estado, voy a poder contratar y pagar a SUNAT. Entonces, eso es donde apuesta un proveedor que puede llamarse Reinfo, ¿no? Entonces, estas personas tienen que tener ese concepto de que el alcance es todo hacia donde vamos a orientar el proyecto. Si hablamos de gestión de cronograma, es todo lo que va definido dentro del tiempo, ¿no? ¿Ya? Nosotros tenemos en un espacio determinado la estructura de las fases de mi proyecto. Inicio, planeamiento, ejecución, control y cierre. ¿No es así? Entonces, lo mismo tengo yo que plasmarlo. Ahora, yo debería determinar, según la situación de mi negocio minero, debería determinar yo un plazo, ¿no? Se puede decir que según las reservas cubicables se pueden definir pues el plazo, pero para determinar este plazo es tan elemental el rendimiento. Si yo no conozco el rendimiento, si yo no sé cuánto voy a explotar, cuánto voy a tratar, cuánto voy a vender, entonces yo no voy a poder estimar este cronograma. Me va a costar mucho sacar un periodo de tiempo, ¿no? Lo que tengo que hacer yo es que en esta gestión de control de tiempos, debería yo darle, además de la fecha límite, los parámetros que me van a determinar cómo llego al final de cada etapa, ¿no? ¿Ya? Y algo muy importante en la gestión de cronograma de proyecto es pues los hitos, ¿no? Se llaman hitos a las partes mucho más principales, ¿no? A la parte, por decir, lo más resaltante de un ejemplo en pequeña minería puede ser: empiezo la tramitología, los permisos legales para mi mina, ¿ya? Ese es un hito número uno. Hito número dos, empiezo la ejecución de mi mina, porque esa va a ser la fecha que yo debo marcar como parámetro para iniciar mi operación. Y quizá una fecha muy pegada a ella puede ser pues un hito de cómo yo genero un mayor volumen, ¿no? Impacto en producir más ventas, sacar más mineral, ¿no? Y puede ser otro hito puede ser mecanizar la mina, ¿no? Que de lo que era convencional, pasarlo a mecanizado, traer nuevas herramientas. Y el hito quizá final puede ser pues el cierre, ¿no? Entonces, estos hitos nos van a determinar plazos, nos van a decir, son como las fechas del cumpleaños, ¿no? Llega tal fecha y debo cumplir esto, debo llegar a esto. Entonces, para tener yo esos parámetros, llegar a esos hitos, debo conocer muy bien el rendimiento. La gestión del costo. Es un tema muy amplio hablar de costos. Más adelante vamos a detallar algunos alcances, pero si no gestionamos los costos y gastos implicados en el proyecto,
lamentablemente no vamos a saber orientar muy bien nuestras reinversiones, no vamos a poder tener indicadores financieros. Y si no tenemos eso, pues nuestras decisiones no van a ser tan acertadas como queremos, ¿no? Entonces, la gestión de costos, que también es amplio, el control, todo activo, todo consumible que llegue a la mina, tiene que ser inventariado bajo un centro de costos, bajo unos parámetros de control, ¿ya? Y tienen que ser orientados tanto a la contabilidad como a los costos operativos, ¿no? Para yo poder tener los indicadores necesarios para mis futuras decisiones. La gestión de calidad va enfocado a los estándares. Yo tengo un producto, mi mineral. Este producto de mineral necesita contenido de plomo, plata y zinc, un contenido polimetálico. Me va a dar un valor promedio entre ellos, ¿no? Digamos, un punto que va a ser como el equilibrio entre ellos, un valor en dólares, ¿ya? Pero mi contenido en porcentaje, contenido de plomo podría ser 5, plata podría ser 3 onzas por tonelada, y en zinc podría ser otro en porcentaje, podría ser 3.5. Entonces, esos parámetros me determinan la calidad. Más adelante vamos a ver cómo llegamos a esos valores. Pero cuando yo tengo la calidad, yo tengo en el concepto, no solamente mío, no solamente del gerente de la mina, no solamente de los funcionarios, sino también de todos los proveedores, los concesionarios, ¿no? Y los colaboradores en general. Si todos tienen ese parámetro de cuál es la calidad de mi producto, ¿no? ¿Cómo debo yo entregar mi excavación? ¿Cómo debo yo realizar mi trabajo? Entonces, vamos a estar enfocados en lo que significa calidad. Y hablar de calidad, pues en minería es hablar de control de calidad, que va muy asociado a los departamentos de geología, que te van a dar este control, ¿ya? Para que tú también no pierdas el ritmo de tu valor que vas a entregar, ¿no? Vas a entregar a la planta. Entonces, bajo estos parámetros se determina la calidad. Y aquí es donde debemos nosotros de entender que si no nos alineamos a la calidad de producto que tenemos que entregar, pues vamos a estar orientados a quizá a comprometer o a fracasar el proyecto, ¿no? La gestión de las comunicaciones, que también es una parte muy sensible, porque muchos proyectos no vienen a darse porque no tenemos parametrados el qué, el cómo y a quién y cuándo, ¿no? Esa comunicación que debe ir asociada no solamente a la parte física, sino a la parte digital. Y la parte digital, pues, tanto en mediana minería, gran minería, pues ya ha evolucionado mucho. Ya hoy en día podemos estar orgullosos de que hay operaciones muy dinámicas porque son remotas y también son mucho más productivas. Ya no hay esa pérdida de tiempo de estar viajando y en el viaje pues no se hace mucho, ¿no? Entonces todo esa pérdida de tiempo se traslada a las comunicaciones efectivas, ¿no? Entonces la gestión de comunicaciones, tanto digitales, físicas, y al referirme a físicas, voy pues a los formatos, ¿no? Los formatos que tienen que darse como la apertura de reuniones dentro de la gestión de proyectos. Se apertura y se llegan a acuerdos, entonces se tiene que redactar y estos acuerdos se tienen que volver a publicar y enlazar a todos los participantes, ¿no? Si en la sala han existido 12 personas como participantes, pues estas 12 personas tienen que firmar esta comunicación. Entonces, la gestión de comunicaciones también va a la parte documentaria del proyecto. La gestión de riesgos. Es sensible en minería porque entendemos que los riesgos asociados pues comprometen no solamente pérdidas de proceso, no solamente daños a equipos, sino daños a seres humanos, ¿no? Y eso es lo que siempre se va a querer evitar en el sector. No se quieren siempre reducir la tasa de accidentabilidad en unidades mineras, ¿ya? Pero el riesgo al trabajo minero es inherente, ¿no? Es inherente porque se comprometen conocimientos, se comprometen habilidades y desarrollos técnicos de las personas, ¿ya? Se comprometen también decisiones, tanto a colaboradores que van a ejecutar su trabajo, como a supervisores que van a tomar decisión sobre lo que van a hacer.
Entonces, estas personas tienen que asumir muy bien lo que significa el riesgo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y cuando hablamos de riesgos mineros, no solamente hablamos de riesgo y salud ocupacional, sino también me refiero a los riesgos de mercado, ¿no? Riesgos como la pandemia que inició el año pasado. Entonces, estos riesgos son pues variables que van a afectar directamente tu proyecto, ¿no? Y quisiéramos detenernos un poco más para hablar cómo gestionamos estos riesgos, tanto de proveedores, contratistas, de mercados, interrupciones como paralizaciones por huelgas, ¿no? Eh, porque quiebre un proveedor, riesgos de inventario cuando nos quedamos sin stock, ¿ya? Sin algún consumible, riesgos en operaciones internas dentro de la capacidad, porque yo puedo aumentar mi capacidad, pero mi planta de repente no tiene ese soporte. También riesgos financieros, ¿no? Riesgos financieros por el tipo de cambio, que también es algo variable, ¿ya? Y riesgos de seguridad, que ya comentábamos. La gestión de las adquisiciones. Nuestra generación está viviendo no solamente la parte de los tangibles, sino es una generación que mucho aprende y vive del intangible. Entonces, una de las adquisiciones muy típicas del sector minero hoy en día es también el software, la información que se tiene, ¿no? Estas adquisiciones pues van acrecentándose con el correr de los días, del tiempo, ¿ya? Y se vuelven mucho más técnicas. Estas adquisiciones tienen que estar inventariadas, tienen que estar controladas, tienen que estar revisadas, ¿ya? Y bueno, en el proceso de inventario hace la codificación, ¿no? Entonces tienen que ser también renovables, ¿ya? Como cualquier maquinaria, se deprecia y tiene que ser eh, luego de su depresión tiene que ser renovada para que el proceso sea continuo, ¿no? Entonces, dentro de las adquisiciones vamos a encontrar ya la parte de repente de cadena de suministros, ¿no? Vamos a encontrar la parte logística que nos va a permitir gestionar pues todos estos materiales, ¿no? Y todos lo que le compete a la organización para poder nosotros basarnos a un presupuesto, basarnos a nuevas compras, ¿no? Y determinar en función a ello, pues, qué más podríamos eh, mejorar o optimizar como oportunidad de mejora, ¿no? La gestión de interesados viene a ser lo mismo de gestión de stakeholders. Y aquí nos vamos a detener a hablar de relaciones comunitarias, por decirlo. Toda organización minera tiene su relacionista, la parte de relaciones comunitarias, porque necesita que un portavoz transmita las intenciones que tiene la organización con la comunidad, con la zona de influencia. Entonces, estos interesados van a querer escuchar, van a querer saber qué está pasando, por qué la organización minera de repente se va a quedar 20 años, 30 años, de qué va a depender ese lapso de tiempo, ¿no? Entonces, en la gestión de interesados vamos a involucrar a todos, ¿no? Desde los colaboradores, ya mencioné, los dueños de la organización, los accionistas, los proveedores. Entonces, todo este trámite, esta cadena, esta comunicación interna que existen entre los stakeholders, tiene que gestionarse en esta etapa, eh, en esta área, ¿no? La gestión de integración del proyecto ya es entender lo que hemos hablado, alcance, calidad, tiempo, costo, comunicaciones, compras, eh, recursos humanos y riesgo, gestionar todo bajo una sola comunicación, ¿no? Que es la integración. Si integramos todo, enlazamos toda esta comunicación en función a lo que se ha mencionado, pero con herramientas de gestión dinámicas, ¿no? Vamos a pasar por las 5 fases, ¿ya? De manera exitosa, ¿no? Algunas, algunas áreas van a estar implicadas en una actividad, en una fase con mayor grado de responsabilidad, ¿ya? Y ahí es donde de repente debe tomar dominio y control y liderar, ¿no? Y liderar de manera eficiente la etapa, ¿ya? Como puede decir la parte de ejecución. La parte de ejecución, el que puede liderar en ese proceso puede ser, pues, el gerente de operaciones, ¿ya? Y en la parte de planeamiento, puede ser el gerente de planeamiento, ¿no? Entonces, bajo ese esquema vamos a poder entender que tiene que existir dentro de todo ello un trabajo en equipo que integre a todas las áreas, ¿no?
Entonces, eso es la gestión de integración, que todo genere comunicación efectiva para que el proyecto sea exitoso. ¿Ya? Este es un modelo de cómo, qué entregables validaríamos, ¿no? Entendiendo cada área o cada parte, ¿no? Cada etapa del proyecto, que son 5, ya hemos hablado de los 5 fases, ¿ya? Versus, ¿ya? Las áreas de conocimiento, que son 10, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué podríamos encontrar? ¿Qué herramientas podríamos gestionar? ¿Qué oportunidades de mejora podríamos calzar, ¿no? Hablar de ellos, pues, nos va a tomar cierto tiempo. Ahora volvamos a enfocarnos a lo que significa nuestro proyecto minero. Y en el proyecto minero nosotros vamos a ver eh, cuáles son las características de una inversión minera. Ya, como sabemos, el mineral es un recurso no renovable, es un recurso que se agota. ¿Ya? Necesita una fuerte inyección de capital. Segundo punto. También te va a generar un largo periodo de preinversión, lo que mencionaba al inicio, ¿no? O sea, hay un lapso bastante amplio que te determina paso uno, paso dos de toda la tramitología, ¿no? De pasar desde la planificación hasta la ejecución. Esto requiere mucho conocimiento, sobre todo geológico, geofísico. ¿Ya? Y también una característica muy típica es el alto riesgo, ¿no? El riesgo desde niveles geológicos, tecnológicos, económico, político, social. Si quisiéramos hacer ejemplos, el riesgo geológico. Si nosotros trabajamos en vetas angostas, ¿ya? El riesgo geológico es más alto que tener un trabajo en cuerpos mineralizados, ¿no? Porque la geología te dice pues, que se puede morder tu mineral, la beta, ¿no? Entonces, ese riesgo es inherente. Otro, el tecnológico, lo que hoy está pasando hoy en día, ¿no? El litio es un elemento pues que va a tener mucho auge en los años venideros porque se necesita para baterías que hoy en día pues va asociado mucho al recurso tecnológico, ¿ya? Y lo que de repente va a bajar en su contenido de valor va a ser pues en su valor económico, va a ser quizá la plata, ¿no? La plata o el zinc, ¿ya? O el plomo. El plomo quizás sea más representativo para hacer este ejemplo, porque ya no queremos, estamos buscando la forma de reutilizar el plomo, se está buscando la forma de que este elemento se consuma mucho menos, ¿ya? Entonces esto va a afectar a grandes periodos, ¿no? ¿Ya? A que el valor del plomo sea, esté pues en una pérdida ligera, ¿no? Eso es el riesgo tecnológico, que la tecnología va a incidir en nuestro producto. Riesgo económico, que ya mencioné, viene dado por los precios internacionales, ¿no? Y muchos que de repente están viendo aquí en la sala han sido testigos de cómo este riesgo económico pues te va a generar paralizaciones de muchos proyectos, ¿no? Si no hay inversión, si el precio del mercado de tal elemento como el cobre, que es tan voluble, pueda empezar a caer, entonces algunos proyectos van a detenerse y eso va a repercutir en, pues, en la tasa en subir, ¿no? A la tasa de desempleo, ¿no? En el sector minero. Riesgo político, ahí está de más decir, pues, que hoy en día vivimos esta incertidumbre y eso amarra todavía algunos proyectos que no estén viables hoy en día, ¿no? Hasta esperar qué podría pasar en el futuro. Riesgo social. En su mayoría de casos se da por la falta de comunicación. El impacto social viene dado por cómo se percibe la comunidad a la empresa, a la organización o a su vocero, ¿no? En este caso, el vocero que hable a favor de la empresa tiene que ser pues una persona con habilidades blandas que llegue a la conciliación y al entendimiento con la comunidad, no para que todo sea viable, sino para que en realidad ganen todos, ¿no? Exista oportunidad para todos. Dentro de los procesos de evaluación en inversiones, de las 4 variables fundamentales, para todo minero va a ser pues
lo que yo tengo como reserva, ¿no? ¿Cuál es el volumen de mi reserva mineral? ¿Cuál va a ser el tamaño de mi operación? Si va a ser mediana minería, pequeña minería. ¿Cuál va a ser mi costo de operación? Y dentro del costo de operación viene dado la, todos los elementos como mano de obra, maquinaria, los, las herramientas, los explosivos, ¿no? Entonces, todo esto me va a dar un volumen de gasto. Y el volumen de gasto va a ser analizado según en función a lo que yo explote, ¿no? O produzca. Y por último, asociado a la geología, la ley de corte. Vamos a ver cada uno de estos, ya más adelante. Las decisiones de inversión vienen dados por 5 factores. La rentabilidad de la inversión, ¿no? Esto es más un tema financiero, es un ratio. ¿Ya? El riesgo de la inversión, que es viendo la coyuntura, qué está pasando. El horizonte de la inversión, si yo voy a estar a largo plazo, voy a tener un retorno a mediano plazo. La generación de liquidez, qué tan rápido se va a vender mi mineral. O de repente no tengo planta y voy a tener que vender a una empresa que trate el mineral, ¿no? ¿Ya? Para yo poder tener liquidez y poder pagar, pues, de repente a mis proveedores. Y la diversificación. Si quisiéramos ver las etapas que se encuentran tanto en 3 fases principales, la preinversión, la inversión y la operación, pues vamos a tener estas variables, ¿no? Vamos a encontrar que existe cierto nivel de riesgo, ya. Yo voy a tener que hacer desde la preinversión estas etapas, como son la de prospección, un estudio de perfil para entender claramente qué es lo que estoy estructurando, qué elementos he encontrado, cuál es el contenido metálico de mi mineral, ¿ya? La exploración. En esta fase voy a tener que analizar de qué forma voy a encontrar el yacimiento. Aquí participa mucho el profesional de la parte de geología, de geofísica, porque ya en campo está haciendo pues un recorrido, ¿ya? También vamos a encontrar la ubicación de reservas. En esta etapa todavía estoy modelando mi yacimiento, estoy todavía trabajando con información teórica, todavía no tengo nada concreto, ¿ya? Pero sí tengo mucho conocimiento, ¿no? Es aquí donde algunas organizaciones, con esta información de ubicación de reservas, pues ya pueden apostar eh, convocar a socios, por pedir oportunidades de inversión, ¿ya? O por pedir préstamos a los bancos, ¿no? Y de ahí viene pues la parte de un poco de menos riesgo, ya van a bajar su riesgo, ¿ya? Pero pues van a hacer el estudio de factibilidad, ¿no? El planeamiento, ya involucra a otros profesionales del estudio, ¿ya? Para que al final pues desde la parte económica se llegue a un estudio de factibilidad, ¿no? Y de ahí es la inversión donde ya se tiene de repente los inversionistas, ya existe oportunidad de generar eh, ya ingresos en función a proyectos que se van a tener que ejecutar desde la ingeniería básica, ¿no? Tengo la ingeniería básica de mi planta, de mi diseño de mina, ¿no? Cómo voy a empezar a hacer la construcción de mi desarrollo de minado, ¿no? Hasta llegar a la fase de operación, que va a ser ya, pues, bajo qué parámetros voy a minar. José está levantando la mano. Adelante, José, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, alguien levantaba la mano y quería que participe. Vamos a continuar. Ya, entonces, volviendo a estas 3 etapas importantes, eh, entendiendo que el riesgo muy alto viene dado por la falta de información y va modelándose, va regulándose este riesgo porque ya voy encontrando mineral. Cuando ya estoy puesta en marcha, que es operación, ya estoy sacando el mineral, ¿no? Al sacar el mineral ya lo puedo vender, ya lo puedo comercializar. Vamos a ver lo que significa la reserva de mineral, este concepto que para nosotros es fundamental y sin ellos pues nosotros no podríamos dar viabilidad a nuestro proyecto, ¿no? Nosotros entendemos que toda operación minera se concentra tanto en una veta o en un cuerpo, ¿ya? Un cuerpo significa pues un ore body, ¿ya? Un bloque de mineral que se ha formado
por situaciones geológicas, ¿ya? Y te va a presentar una formación, ¿no? Otra presencia pueden ser las vetas. Entonces, teniendo ese concepto, ese entendimiento de lo que significa la presencia del mineral, ¿ya? Vamos a tener que cubicar, hacer una cubicación, y cubicar significa medir, ¿no? Lo tengo determinado porque el estudio geológico me está definiendo un rumbo, un buzamiento, una potencia de beta, son términos más geológicos, y me está dando la forma de una beta, ¿no? Me está dando la forma de un reconocimiento de mineral que puede ser económico. Todavía no lo estoy mostrando, me está dando una zona que va a ser importante y que va a llamar mucho la atención. En base a esta información, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer estudio de campo, tengo que determinar, ya de repente los que tienen mayor recurso lo hacen con taladros de sondaje, ¿no? Los que tienen menos recurso lo hacen de manera teórica, con información geofísica y de repente cierto laboreo. Los de pequeña minería me entienden esto, empiezan a hacer su excavación y a medida que van haciendo excavación van reconociendo, van identificando el mineral. Muchos pequeños mineros inteligentes lo que hacen es, toda la excavación lo desarrollan dentro del yacimiento y a medida que van avanzando, tanto en la parte baja o un nivel superior, ¿no? Van haciendo un enlace de información. Al hacer esta interpretación geológica, ya van modelando, ¿no? Van estructurando cómo van a encontrar el yacimiento y más adelante se van proyectando, ¿no? Cuáles son los parámetros de explotación que van a tener que aplicar. Ahora, esta información pues les va a definir longitudes, ¿no? Mi potencia es el ancho de la beta, voy avanzando, ya voy a tener la longitud de beta, tengo la altura y tengo cuánto voy a cortar según el buzamiento, la inclinación, entonces voy dándole forma geométrica a mi yacimiento. Y al entender esto, pues ya estoy determinando la reserva que tengo en el mineral. Ahora, hay ciertos grados de certeza, ¿no? Desde lo probado, probable, prospecto y potencial, ¿ya? Que me determina pues cómo se encuentra el concepto todavía que yo percibo de mineral, ¿no? Eh, Refiero esto porque estos grados van a darte cierto nivel de decisión, ¿no? Porque tú no puedes decidir sobre un mineral probable o un potencial, porque el potencial todavía es lo que yo puedo estimar. Tú tienes que decidir en función a lo que tienes ya como probado, ¿no? Lo que hacían los pequeños mineros, como mencionaba. También lo podemos clasificar como accesibles, eventuales e inaccesibles, ¿ya? Y también podríamos hacer una clasificación de este mineral como lo comercial, marginal y submarginal. Más adelante vamos a ver una tabla comparativa entre estas diferentes formas de clasificación. Y dentro del sector minero, nosotros, haciendo el mismo ejemplo, el mineral que sale del pequeño minero que explota, va a tener pues un mineral de cabeza, ¿no? Un mineral bruto. ¿Ya? Lo ha sacado, lo ha explotado y lo tiene afuera. Para llevarlo a planta, vamos a hacer un procesamiento metalúrgico que te va a arrojar dos productos, ¿no? Uno es el concentrado, que su nombre lo dice, concentra elementos metálicos, ¿ya? Y otro es el relave, que es lo que no sirve, ¿no? Lo que no sirve, lo que quisiéramos perder. Pero, lamentablemente, dependiendo de la recuperación de planta que estamos hablando, ¿ya? Si la planta realiza un buen proceso, tiene un alto grado de recuperación, pues el relave va a ir disminuyendo su contenido metálico económico, ¿no? Y el concentrado va a ir subiendo el contenido metálico de valor, ¿ya? Eso es lo que se espera. Entonces, dentro de todo este proceso, que es un proceso mucho más metalúrgico, mucho más técnico para los metalurgistas, ¿no? Entonces, dentro de ello va a haber pues diferentes aplicaciones, ¿no? Para generar este alto grado de concentrado de mineral. Pero sí entendemos bien el concepto de el mineral que va a salir. Este mineral que va a salir nos determina una ley de corte, ¿no? Y una ley de corte pues viene dado por una ley mínima explotable.
que es un ratio, ¿no? Es el costo del mineral sobre el precio por su recuperación, ¿ya? La ley de corte es la ley mínima que iguala los ingresos de la empresa con sus costos, ¿no? Vale decir, en un claro ejemplo, yo quisiera tener eh, un mineral, ¿ya? Que con un análisis de laboratorio, si es solamente oro, tiene 6 onzas de oro, ¿ya? Que voy a vender a un comprador de mineral de cabeza, mineral bruto. Entonces, él me valorice con el análisis del precio, la situación actual, cómo se encuentra el valor del oro, ¿ya? Y me ofrezca $500 de repente por este volumen, ¿no? $500. Entonces, yo tengo mi valor de venta, ¿no? Muy al margen, para yo obtener ese volumen de $500, voy a tener que recurrir a recursos, ¿no? Voy a llegar a, a, un, a contratar personas, maquinaria, explosivos, voy a recurrir a convocar de repente algún proveedor, ¿no? Algún contratista, voy a pagar una administración, voy a pagar un traslado, que puede ser con volquete, voy a pagar una limpieza con scoop. Todas estas variables que están llegando a aportar el gasto, ¿ya? Van a tener, van a determinarte un precio, ¿no? Y también yo debo saber el grado de recuperación. Entonces, teniendo estos valores, voy a concluir yo en cuál va a ser mi costo de operación. Esa relación de venta con la relación de valor de o todo lo que se tiene como gasto, como gestión de gasto, ¿ya? Voy a darle un equilibrio, ¿no? Esa va a ser mi ley mínima explotable, ¿ya? Entonces, eso lo entendemos como ley de corte. Haciendo la comparación nuevamente, esta ley de corte, que puede ser una ley de operación y una ley de producción. ¿Y por qué esta diferencia? Porque una suma costos operativos, ¿ya? Costos adicionales de administración y solamente el cutoff de producción determina lo que es solo tajos, por decir, ¿no? Entonces, esta discriminación se hace en función a lo que yo tengo como consumible, lo que estoy agregando yo para el análisis de mi cutoff. Y si quisiera hacer una comparación entre los diferentes tipos de minerales, el comercial, el marginal y el submarginal, a qué niveles llego, por qué se diferencian, es justamente porque la brecha es, o el punto de inflexión es el cutoff de producción y el cutoff de operación, ¿no? ¿Y cómo vienen dados? Porque el primero, como se ve aquí en la pantalla, el primero te va a determinar los costos de producción, ¿no? Tú puedes pagar ese mineral submarginal y al hablar submarginal, para que de repente están un poco, no están entendiendo, el submarginal es el mineral que no te paga, no te va a tener tanto valor, ¿no? Se puede decir el mineral que está como que pinta un poco a desmontes, dicen, ¿no? Algunos. Entonces, este mineral submarginal, pues para muchas operaciones mineras no sirve, ¿no? Es desmonte. Entonces, este mineral submarginal se puede pagar con los costos de producción, ¿ya? El mineral marginal se puede pagar con los costos sumados de administración, ventas, financieros, ¿no? Y el costo de operación te va a ayudar a que tú generes utilidad, ¿ya? Ya pues este es el cutoff de operación que te delimita a que tu mineral ya es comercial, ¿no? O sea, si tú sacas mineral económico de contenido, buen contenido metálico, ya genera utilidad. Es por eso que se hace esta discriminación, estos puntos de inflexión claves, ¿no? Como el cutoff de producción y el cutoff de operación. Este es un ejemplo de ley de corte. Para quienes no me han entendido claramente qué es lo que estábamos hablando y cómo llegamos a este factor, hablábamos, pues, ¿no? Del el valor que yo voy a vender, yo les hacía el ejemplo de 500, para este caso es $40 por tonelada, ¿no? Sobre, sobre lo que está costando, que son $3 por onza,
por el factor de recuperación, ¿no? Y va a resultarte pues 22.22 onzas por tonelada. Esa es la ley de corte para el caso de la plata, ¿no? Este es un ejemplo. Eh, una, una viabilidad que tienes que considerar, ¿ya? Dentro de todas las variables que te van a ayudar a determinar tu proyecto de inversión, va a ser pues la viabilidad legal, la técnica, la comercial, la ambiental, la de la estructura de la organización, la financiera y la económica. Está de más decirlo por qué, ¿no? Legal viene pues de todo lo que te permite, o no, por decir, no se puede hacer proyectos mineros en zonas de reserva arqueológica, por decir, ¿no? Por más que en la reserva arqueológica tú encuentres oro, no puedes ir y empezar tu explotación. Eso es ilegal. ¿Ya? Hasta eso lo entendemos. Técnica es, por decir, yo no puedo hacer el minado de tajo abierto, ¿ya? En vetas, porque no es técnico. Yo tengo un sustento de que yo necesito hacer una excavación subterránea para explotar económicamente este mineral. Esa es la habilidad técnica. Comercial es ya de los valores de mercado del mineral. Ambientales, cuando de repente pues quiero hacer una explotación minera muy cerca pues a la vegetación, ¿no? Al costado de un río. Entonces esto no puede darse no es tan factible, ¿no? Ya, porque voy a impactar. Entonces ahí tiene que haber ciertos parámetros de control. No quiere decir que nunca lo voy a hacer, sino que yo tengo que pedir permiso, no sé, tramitar el desvío del río. Ya, hay muchas cosas que tengo que hacer para no impactar. La viabilidad organizacional es cuando la estructura de la empresa de repente abarca mucho más inversión que cuando yo soy una empresa familiar de repente, ¿no? Tengo una empresa bien pequeña y estructurada de manera modesta. La viabilidad financiera es cuando no tengo los presupuestos suficientes y no es viable, no tengo los recursos económicos, ¿no? Estudio de factibilidad significa pues hacer un estudio preliminar, ¿ya? El de prefactibilidad es antes, ¿no? Es identificar ciertas otras alternativas adicionales, ¿no? La de factibilidad es el que se decide o no ejecutar el proyecto, ¿no? Dentro del contenido del estudio de factibilidad podemos encontrar pues el aspecto legal, aspectos técnicos, aspectos medioambientales, términos de mercado, términos de la organización, cómo debe estar estructurada la empresa, y la parte financiera, ¿no? Lo que antes hablábamos, ¿ya? Pero estructurado bajo un estudio que se va a llamar estudio de factibilidad, ¿no? ¿Ya? Los aspectos técnicos que tenemos que controlar para este informe va a ser pues la geología, los recursos, ¿no? El inventario de modelo de bloques, acero mineral, el tamaño del proyecto, la magnitud, la explotación, el procesamiento, cómo lo voy a vender, ¿no? Y qué servicios complementarios voy a tener. También dentro de estos factores pues va a existir la tecnología que voy a tener que aplicar, ¿no? La capacidad de mercado y la capacidad financiera, ¿no? ¿Qué tanto va a impactar a la rentabilidad? ¿Ya? La optimización de rentabilidad del proyecto, vamos a entenderlo porque va a generar tres variables. Una es no es maximizar los ingresos del proyecto, ¿no? O sea, optimizar la rentabilidad de un proyecto, darle oportunidad a que este negocio sea más rentable no significa que yo venda más, ¿ya? Tampoco es solo minimizar los costos, ¿no? Solo ajustarme a los precios, no pago proveedores o demoro en pago de proveedores, eso tampoco es la rentabilidad. Tampoco se trata de que yo pues bypassé ciertas obligaciones fiscales, legales que tenga, ¿no? ¿Ya? Se trata en realidad de que se hagan ambas cosas a la vez, tanto optimizar los resultados, optimizar la producción, las ventas, ¿ya?
y al mismo tiempo reducir ciertas variables dentro del costo operativo, ¿no? Los ingresos del proyecto vienen dados a tanto a las ventas de mineral, a las ventas de los subproductos, o sea, que el contenido metálico como subproductos tengo, ¿no? ¿Qué activos debería reemplazar, ¿no? Si tengo de repente un scoop que ya se ha depreciado y debo venderlo, ¿no? Se debería reemplazar y bajo qué términos lo voy a tener que vender, ¿no? Luego ingresos por prestación de servicios, igual el valor de residual de los activos, lo que era la depreciación, valor de recuperación de capital de trabajo y la reducción de costos, ¿no? Los egresos del proyecto que incurren son los costos de operación, son los gastos administrativos, financieros y de ventas, la amortización de deudas, los impuestos, y lo que no se considera son las depreciaciones y los costos históricos, ¿no? Dentro de los costos de la minería vamos a encontrar pues tanto los CAPEX, que son los costos de inversión con retorno a largo plazo, y los costos de operación, que son los costos incurridos dentro de del presupuesto operativo, ¿ya? Y va a dar función a una gestión de gastos también, ¿no? Estos costos de inversión pues vienen a ser costos para un proyecto, ¿no? Para un proyecto que va a iniciarse. También podrían ser para activos, para capitales nuevos, ¿ya? También pueden ser para activos fijos que no se cargan como gastos en un periodo, y se distribuyen, ¿no? En los años para que se va a depreciar este activo. Y luego está la estimación de costos de inversión. Para el caso de costos de operación, vienen dados por los factores de costos de producción, ¿no? Costos de mano de obra, materiales, maquinarias, costos directos e indirectos, y los gastos, ¿no? Que van a ser los gastos de venta, administrativos, los de supervisión, ¿no? Ahora, los costos indirectos de fabricación, los que son, no están relacionados a la producción, pues va a ser quizá el salario de la supervisión ya de la jefatura, los ejecutivos, ¿no? El agua, la energía, la ventilación, el drenaje, la iluminación, todo concerniente a la operación minera, ¿no? Si quisiéramos clasificar los costos, vamos a encontrar pues los que están tanto por su naturaleza de gasto, ¿ya? En este caso, eh, puede ser gastos generales, materiales, ¿no? Los que están determinados por un centro de costos que viene dado por los departamentos, diferentes departamentos dentro del proceso productivo. También vamos a encontrar los fijos variables y los semivariables. Vamos a encontrar los directos e indirectos. Y también vamos a poder clasificarlos como costos en efectivos y no efectivos, ¿no? Dentro de ellos están la depreciación y la amortización. Dentro de los costos fijos y variables, vamos a poder encontrar, clasificarlos, ¿no? Como fijos, los que se produzca o no se produzca mineral, vamos a tener que pagar, ¿no? Como alquileres, como sueldos de administración, como amortización de deudas, la depreciación, algunos gastos adicionales, ¿ya? Y como los que van a ser variables, van a ser pues la mano de obra directa, ¿no? Lo relacionado, el trabajador, el jornal. Los materiales directos, que vale decir en este caso, pues los aceros de perforación, los explosivos, ¿no? El combustible para el equipo que va a limpiar el mineral, eh, algunas primas por sobretiempo y algunos gastos de venta, ¿no? Esta es una lámina que muestra un poco cómo podríamos nosotros, como mineros, hacer nuestro balance general, ¿no? Esta clasificación ya es una determinación contable, ¿no? De los activos, pasivos y patrimonio dentro de un balance general. Dentro del estado de ganancias y pérdidas que deberíamos contemplar, el estado de resultado que toda empresa tiene, pues nosotros también deberíamos medirnos por nuestra utilidad bruta, ¿no? Este es el factor que va a determinar la gestión del operador, ¿ya? Algunos indicadores relevantes que deberíamos contemplar en nuestros proyectos van a ser los de liquidez, ¿no? Los indicadores financieros de liquidez,
Ya, aquí vemos cómo se determinan, ¿no? Para el caso de estos indicadores, también la rentabilidad, ¿no? Vamos a revisar bajo qué parámetros vamos a tener que llegar a estos indicadores. Indicadores de solvencia, como se puede ver, indicadores de gestión, ¿no? Que nos determinan pues el margen bruto, margen neto, ¿no? Rotación de inventarios. Y en esta lámina podríamos ver quizá cuáles son algunos ratios que se conocen, ¿no? De algunas empresas más importantes en el Perú. ¿Ya? Aquí está Minsur, Buenaventura, ¿no? Y podríamos entender pues cuáles son sus parámetros financieros que ellos manejan, ¿no? Y en función a ellos, pues, no quiere decir que uno sea más rentable que otro, no. En estos análisis entran también a, a, a involucrarse un término que de repente es el demengado, ¿no? Que es un pago que ya lo hice, pero ya realicé, ya concreté la venta, pero todavía no he realizado el pago, ¿no? El desembolso, pero sí ya he materializado la compra, ¿no? Entonces, estos indicadores son muy variables también, ¿ya? Esto es un ejemplo de cómo llegaríamos a analizar si tendríamos una minera que gestionar, ¿ya? Cuáles serían los parámetros mucho más manejables, los controlables que tendríamos que revisar en la gestión, ¿no? Igual, dentro de nuestros estados de resultados, cómo compararíamos eh, tanta etapa uno etapa 2 dentro del avance del proyecto, ¿no? Y para entender un poco para qué hacemos toda esta comparación relacionada a la gestión de costos con el proyecto, es porque eh, todo, toda inversión, todo proyecto de cualquier industria va a girar en torno a la rentabilidad, ¿no? Si un proyecto no te genera retorno, no conviene también invertir, ¿no? ¿Ya? Entonces, una forma de entender también este concepto es estimando la vida económica de un proyecto, ¿no? Que va a dar eh, paso a que tú estimes la proyección laboral, por decir, ¿no? ¿Cuántos años vamos a tener que trabajar en la operación? ¿Cuál es la proyección del flujo de caja, ¿no? ¿Cuál es la duración según las reservas que se tienen? ¿Qué tiempo voy a explotarlo, ¿no? Mis equipos, cómo están trabajando, ya están a punto de depreciarse, todavía están a mitad de periodo, al 50%. Y también vamos a tener claro el concepto de que, como se mencionó, el mineral es un recurso agotable, ¿no? Se va a ir acabando, entonces va a existir agotamiento de reservas. Si yo no preparo, no exploro más al mismo tiempo que exploto, entonces voy a quitarle vida a la mina, ¿no? Ya. Y algunos conceptos de evaluación de estos proyectos. Bien, para proyectos que inician desde cero en un periodo de tiempo de N años, ya, te tienen que generar un beneficio neto, ¿no? Y para eso deberíamos ver si es rentable cuando los beneficios netos a futuros van a ser mucho más altos que la inversión, ¿no? La inversión viene dado a lo que se gasta en principio, ¿ya? Un ejemplo concreto, para este caso, una minera, ¿ya? Nosotros deberíamos tener como parámetros las reservas. ¿Qué mineral tengo? ¿Ya? ¿Bajo qué volumen? Que son las reservas. Para este caso te dice 375.000 toneladas, ¿no? Y en gestión de calidad, ¿no? Veíamos qué ley. Aquí te menciona 10.5 gramos por tonelada de oro. ¿Cuál va a ser mi recuperación? 80%. Mi recuperación total de mineral en mina. A diferencia de recuperación de plantas, son términos muy distintos. Recuperación de mina es de todo el bloque que existía, los 375.000 toneladas, ¿cuánto voy a sacarlo afuera? ¿No? El 80% voy a sacarlo afuera, sí o sí. El otro 20% va a quedarse de repente para estabilidad del macizo rocoso o porque va a ser un poco complicado exponernos a esa explotación. La capacidad va diseñada en función a mi planta, ¿no? Cuánto, según mis recursos,
¿cuánto voy a tener que producir? En este caso te dice 250 toneladas por día, ¿no? Considerando que son 300 días al año. Mi inversión, ¿desde dónde viene mi inversión? De repente de un socio del extranjero, o porque me he decidido eh, lanzar a bolsa mi proyecto y ya tengo inversionistas que empiezan a aportar, ¿ya? Entonces voy a tener de repente un capital de 7.5 millones, ¿no? Para un año. El financiamiento, ¿no? Y de repente el banco, me he prestado el banco. Y el plazo, ¿no? El plazo en el periodo de tiempo, sin periodo de gracia, pueden ser 5 años, ¿ya? Para este financiamiento de 5 millones. La tasa de interés, el 10% anual, el costo de oportunidad a un 12%. Todos estos parámetros, ojo, vienen dados en la fase de planificación, ¿ya? La depreciación de activos, de equipos a 5 años, que quizá estoy ampliando, ¿no? Estirando mucho la depreciación, porque los equipos en minería son depreciados a 3 años, ¿ya? Las obras civiles y los intangibles. Entonces, entendiendo esto, yo voy a sacar mis parámetros, ¿no? Voy a hacer un flujo proyectado, ¿no? Voy a ver al año 1, al año 2, hasta el año 5, cómo va a ir comportándose. Tanto mi ley va a tener que mantenerse bajo ese mismo parámetro, ¿no? Cómo va a ser el precio, ¿ya? Cómo va a ir gestionándose mis ventas, cómo va a ir amortizando mis deudas, ¿no? Y así voy haciendo el análisis para tanto el estado de resultados, ¿no? Para poder proyectar también mis ventas, mis costos, mi utilidad a futuro, ¿no? Voy a tener que hacer un flujo de caja financiero, ¿no? Igual proyectado con estos valores. También voy a tener que hacer un flujo de fondos, ¿ya? Que va a determinarte un cierto ratio de ingreso-egreso, cómo va, va a generarme. Y si tengo un contador de mi lado que me está ayudando a hacer esa estructura, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Ya me va a ayudar de repente a hacer un, una proyección, un flujo de escudo fiscal, ¿no? ¿Ya? De impuestos, cómo voy a tener que protegerme. También voy a generar un análisis de ganancias y pérdidas, ¿no? Y al final, pues, voy a saber, según esta estructura, y hoy en día, pues, el Excel que es gratuito te va a ayudar a determinar esta proyección con mayor claridad si lo hacemos a detalle para poder alcanzar, pues, el BAN y el TIR, ¿no? ¿Ya? Estos, estos indicadores financieros nos van a ayudar a determinar tanto invierto en el proyecto o de repente mi proyecto no es viable o quizá a futuro colapse o al tercer año me encuentre ahorcado y no sea pues viable, ¿no? Para no, para no apostar a que el proyecto continúe, ¿ya? Este ejemplo es para casos ya de proyectos que existen, pero sin embargo se requieren aumentar capacidad de planta. Si se requiere aumentar capacidad de planta, entonces yo estoy igual al año cero, ¿no? Con una inversión inicial y voy a entender dos cosas. Si mi proyecto, si mi beneficio viene incrementándose con el correr de los N años, ya voy a generar pues una rentabilidad, o si me estanco en el beneficio, ¿no? Y no me genera retorno, al contrario, ha sido una inversión que de repente me va a dar retorno a los 30 años y yo quiero tener plata a los 20 años, ¿no? O sea, no, de repente este análisis se puede hacer para el caso de operaciones continuas, donde quiero comprar una maquinaria nueva, ¿no? ¿Ya? Y quiero saber si la inversión que doy en este momento, el desembolso para comprarme esa máquina, ¿ya? Me puede devolver el beneficio de repente, no en los 3 años que voy a depreciar, sino en un año o en un par de meses para yo obtener rentabilidad, ¿no? Entonces, este análisis se da con operaciones ya continuas. Igual, voy a tener que hacer un análisis de diferentes variables económicos que me van a arrojar, pues, a un valor, ¿no? A los ratios financieros y al análisis final de los indicadores finales, tanto el económico como el de operación, ¿no? Y para este ejemplo se tiene pues aquí un proyecto de ampliación de 600 toneladas por día a 1000 toneladas por día, ¿no? ¿Cómo es si yo no realizo el proyecto, si me quedo en 600 o si decido invertir a
ampliar mi capacidad productiva, ¿no? Entonces hago lo mismo, genero un análisis de estructura, o bien cuáles van a ser mis inversiones, bajo qué parámetros voy a hacer mi préstamo, y empiezo a determinar pues qué elementos de contenido metálico voy a estudiar, ¿no? Para esta ampliación. Entendiendo todos esos factores, ya hago mis proyecciones, ¿no? De cuáles van a ser mis cálculos mucho más relevantes que me van a permitir tomar la decisión. Este flujo nos permite interpretar un poco de cuál es la forma de entender la industria, ¿ya? Por un lado, nosotros tenemos a la empresa minera, ¿no? La empresa minera eh, que, que va a invertir, que no necesariamente tiene que ser una transnacional, puede ser un pequeño productor minero, ¿ya? Por otro lado, tenemos el mercado, la industria minera, el sector minero y los factores externos, ¿no? Lo que va a venir eh, como influenciar el precio de los metales, como la situación política, ¿no? Y por otro lado tenemos el Estado, ¿no? ¿Ya? Estos tres elementos van a conjugarse en la dinámica siguiente. Por un lado, la empresa invierte en compra de activos o invierte con un presupuesto inicial a un proyecto desde cero, ¿ya? Eso es lo que hace, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, las operaciones mineras van a generar un flujo de efectivo, o sea, voy a tener que conseguir proveedores, contratistas, y ese contratista va a estar en el sector porque de repente tiene experiencia en otra operación similar y va a venir a darte su know-how, ¿no? Va a aportar con tu operación, con tus estándares, ¿ya? De la misma forma, tengo un flujo de fondos efectivo, ¿no? Que mientras yo hago esa transacción voy a tener un flujo retenido, o sea, voy a generar utilidades, ¿no? ¿Ya? Y de repente, parte de eso voy a tener que invertir o reinvertir en mi proyecto. Por otro lado, parte de estos impuestos van a ir al Estado, ¿no? Van a ir como obligación, ¿ya? Y como vemos, va a ir amortizándose un efectivo a los inversionistas, ¿ya? Generando utilidades, dividendos. Por último, la empresa va a empezar a emitir títulos, ¿no? Que van a concluir pues en la decisión final de financiamiento. Si invierto o no invierto en este proyecto. Entonces, esta dinámica de flujo de fondos te ayuda a interpretar cómo se mueve la estructura económica dentro del sector minero. Si yo quisiera hacer todo ese análisis anteriormente visto, va a concluir en que yo tengo rentabilidad o no tengo rentabilidad, en que yo le pago al Estado, cuánto le estoy pagando de impuestos, cuánto estoy gastando en proveedores dentro del mercado, cuánto estoy generando y cuánto me está retornando de inversión. Por último, quiero hacerles el alcance de que si quisiéramos gestionar proyectos mineros bajo este enfoque, ¿ya? Vamos a hacernos estas 12 preguntas. Primero, ¿no? ¿Se está logrando el objetivo del proyecto tanto en tiempo, costo y calidad? O sea, me pongo a pensar, yo tenía mis valores de contenido metálico que me dio el geólogo y me dijo, desde aquí tu mineral paga, ¿no? Desde este valor. Y al decir paga es el cutoff, ¿no es así? Si yo tengo estos parámetros, ¿estoy alcanzando mi objetivo? ¿Estoy de repente cumpliendo en volumen, pero no cumpliendo en ley? De repente yo estoy produciendo lo que me han pedido de las 5.000 toneladas diarias, pero mi contenido metálico está bajando, ¿no? O sea, no estoy dando en temas de calidad, no estoy dando lo que se espera al cliente, ¿ya? Entonces, nos hacemos esa pregunta para entender nosotros si estamos o no, o hay oportunidad de gestionar nuestro proyecto bajo este enfoque, ¿no? Otra pregunta es, ¿estoy satisfaciendo la necesidad como sea previsto? O sea, yo tenía un concepto de cómo debería trabajar, bajo qué parámetros debería trabajar,
Y al hablar de satisfacción, voy a hablar del cliente. Mi cliente puede ser tanto interno como externo, ¿no? Mi cliente externo es el que me compra el mineral. Estoy entregándole el mineral. Si soy pequeño productor minero, le debo dar mineral cada 3 días en 2 boquetes. ¿Le estoy atendiendo así o de repente lo estoy haciendo cada 3 días y no cumpliendo el pacto que existe, ¿no? Entonces no hay satisfacción por parte del comprador. Otra pregunta. ¿Se están alcanzando los resultados que se ha medido de los recursos materiales, ¿no? En calidad, en costo? ¿No? Todavía estoy haciendo ese interrogante porque mucho de lo que afecta a la industria minera es pues el costo de la mano de obra y el costo de maquinaria, ¿no? El costo de materiales viene dado a mucha técnica, va asociado a la técnica, ¿ya? Si tengo una roca dura, voy a necesitar más materiales de sostenimiento. Digo, perdón, menos materiales de sostenimiento. Si tengo una roca blanda del esnable, voy a necesitar mucho más elementos de sostenimiento y más va a repercutir en el costo. Pero en temas de maquinaria y mano de obra, ¿ya? Yo debo estimar ciertos recursos. Pero si en el proceso yo necesito 2 trabajadores más para mi proceso, sumo a la planilla a un 3% o quizá exista rotación de personal dentro de mi planilla. Entonces ya estoy variando mis recursos estimados, ¿no? Ya. A eso lleva. Los parámetros que se pueden medir entre la planificación van a ser pues los parámetros que te va a dar de repente la geomecánica, ¿no? La geomecánica te dice que existe esta calidad de macizo rocoso y esto debes consumir como explosivos, como materiales, ¿no? Pero donde no puedes fallar es en las variables de mano de obra y de maquinaria, porque si quieres comprar maquinaria porque de repente no lo has depreciado, no lo has estimado bien en ese lapso que debías haber considerado la depreciación. Otra pregunta que debemos hacernos es que si hubo o no asistencia financiera, ¿no? Si hemos tenido solvencia, si los ratios que acabamos de ver, ¿no? Esos ratios me están entregando, estamos llegando a los parámetros que hemos analizado, ¿no? Y también, si existen cambios como el COVID, cambios como temas políticos, ausencia de personal, de repente bloqueo de carreteras, y va a impactar en ausentismo de personal. Entonces, estos factores que no son controlables, ¿ya? Son cambios que te van a generar de repente alguna perturbación en tu ciclo de trabajo. Lo que se tiene que hacer es que si estamos gestionando bien los cambios, si está viniéndose la tecnología, si se está viniéndose una nueva técnica de control biológico, vuelvo a hablar del COVID, ¿no? COVID-19. Entonces, si está pasando esto, ¿yo cómo estoy adaptándome a este cambio, ¿no? ¿Cómo estoy haciendo para que mi proceso de minado, mi ciclo de minado no se interrumpa y no me esté demorando en reabrir mi operación, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo estoy manejando estos cambios? Otra pregunta es cómo estoy afectando los cambios dentro de la ejecución del proyecto, ¿no? Puede haber que un proyecto minero se dé bajo ciertos parámetros del yacimiento geológico, ¿no? He encontrado una beta y yo estoy determinando mi método de minado. Pero dentro de este proceso quiero variar de método de minado, ¿no? Quiero hacer cambios. Entonces, si estoy haciéndolo solamente verbal, es una orden bien dada por la gerencia y yo estoy haciendo caso, o estoy gestionando, documentando el cambio, ¿no? Entonces, también estos parámetros debería yo gestionarlos y respetarlos, y para eso, pues, se sabe que no toda planificación va a estar escrito en piedra, ¿no? La planificación está también para ser dinámica, ¿no? Otro es que si han habido problemas de personal, la disponibilidad, la cantidad, y si han existido estos problemas, cómo los estoy gestionando, bajo qué registros, qué medidas de acción, cuál ha sido mi plan de contingencia, ¿no? Tanto para temas personal como la siguiente pregunta 8, que es problemas de comunicaciones, ¿no? Si he tenido problemas de comunicaciones, no ha habido entendimiento, no se ha cerrado la comunicación, el ida y vuelta, ¿ya? ¿Qué herramientas debo aplicar? De repente ya no una comunicación remota, sino de repente algo más formal, algo escrito, ¿no? Un acta de reunión puede ser. Punto 9, se afectó de alguna forma el flujo principal de trabajo.
si mi ciclo matriz va a ser la cadena del ciclo de minado, ¿ya? Y de alguna forma se ha interrumpido porque ha existido una voladura fallada, entonces, ¿qué elementos estoy aplicando para yo buscar la mejora continua, ¿no? ¿Qué estoy haciendo para este proceso? No debe ser todo verbal, debe ser documentado, como decía el PMBOK. Punto 10. Si hubo algún impacto en la cultura organizacional, si dentro de todo lo que estamos hablando, ya, ha existido pues un cambio de líder, ¿no? Un cambio de filosofía de trabajo, cambio a la política que puede darse, se ha renovado la política de la organización y estos son nuestros nuevos términos, ¿no? Entonces, si eso ha impactado y más va dado al tema de comunicaciones, ¿no? Y la gente tiene que estar adaptada también al cambio, ¿no? La gente tiene que comunicarse rápido. Punto 11. ¿Cuál es la reacción de la gerencia o la dirección de la empresa cuando vamos a generar algún cambio, ¿no? ¿Ya? En caso de algún impacto, tanto en la cultura, un impacto operativo, ¿no? Entonces, si tenemos bien estructurado nuestra planificación, la documentación que vamos a gestionar, ¿ya? Pues esto debe ir con cierto nivel de comunicación, ¿no? Cierto entendimiento. Entonces, nos hacemos esa pregunta porque quisiéramos entender que si de todas estas preguntas alguna tiene mayor énfasis y si hemos tenido esa experiencia, entonces tenemos oportunidad de gestionar nuestro proyecto bajo esta metodología. La última pregunta es si hubo una buena cobertura por parte de los medios, ¿no? Si dentro de todo el equipo técnico que hemos estado involucrados en el proyecto, ya, ha habido un buen conocimiento, un buen alcance, y si ha habido cierto desfase, también decirlo, ser transparente en esta información. Entonces, al hacerme yo estas preguntas, voy a encontrar cierto nivel de respuesta, ¿no? Voy a decir, quizás sí, no se han manejado ciertamente los cambios. Para yo hacer mi protocolo COVID, ¿no? Mi protocolo sanitario, he tenido que demorarme quizás 2 meses en estructurarlo, en convocar a un médico, ingeniero sanitario, ¿no? Y tener que hacer pues ciertos parámetros de instalaciones, ampliar instalaciones, pedir más movilidades para trasladar personal, inversión en EPPs, biosanitarios. Entonces, este proceso me ha demorado 2 meses, quizá. Entonces, estoy dando respuesta a una de estas preguntas. Y bien claramente, hemos aprendido con este proceso de que nosotros deberíamos implementar dentro de nuestro proceso o plan del proyecto, ¿no? Ya un plan de contingencia ante esta adversidad. Entonces, aprendemos y mejoramos, ¿no? De eso se trata el, la cadena de valor que tenemos que generar. Ahora, volviendo al tema del proceso, del cierre de operación, ¿ya? Nosotros deberíamos estar conscientes de que todo proyecto que va a generarte rentabilidad, ¿ya? Tiene asociado el riesgo, ¿no? Y gestionar el riesgo no lo va, no lo va a determinar de repente una persona, lo tiene que hacer todo un equipo técnico. Todo proyecto te va a generar rentabilidad, pero esa rentabilidad va a ir asociada justamente a ese riesgo, ¿no? Como toda industria, ¿ya? Los proyectos mineros pueden amoldarse a la gestión del PMBOK. Y para eso nosotros deberíamos ya estar con mente abierta y predispuestos a toda esta información, documentarnos más y estar pues actualizados, ¿no? Ante la coyuntura. Juan, si estarías ahí para comenzar con las preguntas. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hemos llegado entonces a la parte final. Muchas gracias al ingeniero Elvis, ¿no? Con el tema del día de hoy. Así que si tienen alguna pregunta, ya estamos en la parte final. Pueden usar aquí el chat, ¿no? El chat de Zoom o en su defecto los que están conectados también vía nuestro Facebook. Pueden también aprovechar estos últimos minutos para realizar alguna consulta o duda al ingeniero Elvis. Ya mientras ello aprovechamos
brevemente para indicar, ahí está el proceso para obtener la certificación, ¿no? El curso del día de hoy, así que en pantalla estamos apreciando el número de WhatsApp, el 951-428884, para que puedan comunicarse y les van a brindar todos los detalles sobre cómo obtener la certificación, tanto en la modalidad digital, en físico, medios de pago, entre otras preguntas que ustedes puedan tener. ¿Ya? Así que ahí tenemos el número de WhatsApp. A ver, entonces, indicarles también que con el ingeniero Alvis hemos coordinado también para el desarrollo de próximos temas, ¿no? En relación a la minería, así que muy atentos al Facebook de ENCAP, donde se va a ir publicando también la próxima fecha, para que ustedes puedan seguir capacitándose y adquiriendo pues mayor información. Bien, entonces, en todo caso, creo que de momento no tenemos ninguna pregunta, estimado ingeniero Luis, así que, bueno, le pediríamos una palabra finales ya en esta parte final para terminar la transmisión. Agradecer a la audiencia, sobre todo por su participación, porque algo que deberíamos tener muy en claro ante la coyuntura es que mientras los profesionales, el personal, los que nos dedicamos a este sector, no necesariamente profesionales, ya los que nos apasiona la minería, deberíamos estar preparados para adherir ciertas técnicas a nuestro proceso, ¿no? Y hablar del PMBOK requiere de mucho más tiempo, ¿ya? Toda esta metodología de proyectos se adhiere a la planificación y el resultado pues va a ser ventajoso, sobre todo para el servicio que hagamos, ¿no? Sea académico, sea como proveedor o como un funcionario más dentro de la industria minera. Entonces yo pienso que documentarnos, y hoy en día que el Internet es gratis, ¿no? Podremos tener un montón de información, podríamos descargarnos de Internet esta información que va a enriquecer nuestro conocimiento. Gracias. Gracias, ingeniero Alvis, muchas gracias. Entonces, llegamos a la parte final, así que nos estaremos reencontrando en la próxima transmisión. Muchas gracias. Mis amigos, a todos, ahí está Augusto Zavala también, ¿no? Comenta, gracias Arturo, Augusto Zabalagais, ¿no? Ahí está, me estoy confundiendo. Saludos, Augusto, gracias por también comentar. Y ahí está el curso que hemos llevado el día de hoy, gestión de proyectos mineros, ¿no? Bajo el enfoque del PBU con el ingeniero MBA Elvis Arias, ¿ya? Muchas gracias. Y ya para terminar, aquí está, nuevamente les hacemos énfasis en el diploma, ¿no? En los diplomas, la promoción 2x1 que está vigente hasta el día lunes 17 de mayo, ¿ya? Ahí están los 10 cursos que participan en esta promoción. Son cursos que ya están listos para que puedas acceder y también luego se te emite la certificación. Vas a poder acceder al aula virtual donde encontrarás todos los materiales correspondientes al curso que tú elijas. ¿Ok? Ahí está entonces la información de la promoción vigente. Y la página web también, justamente ya acaban de actualizar el área de TI, ahí está la promoción, también está vigente en la página principal, ¿ya? Y puedes encontrar más de 150 cursos, te invitamos a que puedas visualizar la página encap.edu.pe. No te olvides de darle me gusta a la página, a la fanpage. Muchas gracias. Terminamos la sesión del día de hoy y mañana viernes continuamos también con más cursos, así que puedes ver la programación en el Facebook de ENCAP. ¿Ya? Gracias. Gracias a todos por participar. Nos vemos.